Hoy estamos aquí para tomar acciones decididas y de manera coordinada para atender un problema que es real, es un problema creciente y es un problema grave, que es la suplantación de identidad a través del sistema financiero mexicano, es decir, el robo de la identidad. El robo de identidad es un delito, es una violación, como lo ha dicho la comisionada presidenta del INAI, es una violación a los derechos fundamentales de la persona. Significa una afectación patrimonial al individuo y a su familia y un daño moral muchas veces de gran profundidad y difícil de reparar. Este es un fenómeno que hay que reconocerlo, hay que decirlo y hay que enfrentarlo porque está creciendo. Está creciendo en parte porque las oportunidades que genera los avances en las tecnologías de la información, la conectividad y la era digital, que si bien generan oportunidades extraordinarias para el crecimiento económico, para el bienestar y para la interacción social de la población, también generan estas vulnerabilidades en nuestra nueva realidad social. Esta es una nueva realidad y las instituciones del Estado mexicano y el sector privado, particularmente el sistema bancario, tienen que actuar en consecuencia. Aquí yo celebro la iniciativa de quienes están firmando estas bases de colaboración que tengo el honor de atestiguar, porque representa un esfuerzo coordinado en dos ejes fundamentales, el eje de la prevención, pero también el eje de la sanción. Es decir, que quien comete estos delitos efectivamente puedan ser llevados ante los órganos de la justicia. La prevención, para ser efectiva, empieza con la conciencia ciudadana. Y de ahí la importancia de las tareas que están llevando las distintas instituciones firmantes de estas bases para informar al ciudadano y elevar la conciencia de la gente sobre la importancia de cuidar su propia identidad, sus propios datos personales. Las campañas de difusión del INAE, del INE, de la PRODECON y de la Asociación de Bancos de México, además de las del SAT y las instituciones del sector hacendario, sin lugar a dudas son indispensables, deben de coordinarse y deben de reforzarse. Y este debe ser un esfuerzo permanente, porque hay que reconocer que es un fenómeno dinámico. Al estar fuertemente vinculado a la innovación tecnológica, y este es un fenómeno que cambia de manera, los modos de actuación, los esquemas para cometer el ilícito van evolucionando y nosotros como sociedad y como autoridad financiera tenemos que estar a la altura del reto. Por lo tanto, la comunicación y la información, la asesoría al ciudadano es fundamental para enfrentar este fenómeno. Pero también le corresponde a las autoridades, particularmente quienes son depositarias de la información ciudadana, como es el caso del Instituto Nacional Electoral o del Servicio de Administración Tributaria, de asegurar que tengamos procedimientos que prevengan, que mitiguen, que minimicen estas vulnerabilidades. Y también le corresponde a las instituciones del sector privado, particularmente a la banca mexicana, establecer mejores procedimientos de control para minimizar estas vulnerabilidades. Y esto es lo que se logra gracias a la colaboración de las instituciones. Por ejemplo, las iniciativas que están desarrollando juntos el Instituto Nacional Electoral y la banca mexicana son un paso significativo para la validación de la identidad ciudadana. Y permítanme esto ilustrarlo con un ejemplo. Todos sabemos que hoy por hoy el documento de identificación más importante que utilizamos los mexicanos es nuestra credencial de elector, la credencial para votar, que administra y gestiona como depositaria de esta información el Instituto Nacional Electoral. Y con este medio de identificación es como se abren la mayoría de las cuentas bancarias, se solicita una tarjeta de crédito o se solicita un crédito personal. Por lo tanto, aquí tenemos no solamente un reto y una posible vulnerabilidad, sino una gran oportunidad de darse una comunicación directa que sea eficiente, de bajo costo y segura entre las instancias, por un lado, bancarias y por otro lado,
el Instituto Nacional Electoral. Es muy alentador y es algo en lo cual avanzaremos también en la próxima Convención Nacional Bancaria, con la participación destacada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que estas iniciativas que han empezado a ocurrir con algunas instituciones financieras se generalicen y se vuelvan una práctica común. Es decir, que cuando un ciudadano presente ante un banco una credencial de lector, existe un mecanismo ágil de confirmación de que efectivamente quien está solicitando el servicio bancario es la persona cuyos datos se ponen a consideración del banco. Este tipo de controles, como también los debemos desarrollar en la interacción entre el SAT y el contribuyente, entre el SAT y los bancos cuando se inician procesos de auditoría a partir de la información que genera el sistema bancario para la fiscalización del cumplimiento de obligaciones fiscales. En cada una de estas interacciones que hoy existen hay oportunidades para proteger, insisto, un derecho fundamental de la gente, de los mexicanos, que es la protección de sus datos personales. Este es un día muy importante, sobre todo porque es un día muy alentador, pero es apenas el principio del camino. Tenemos que hacer las instituciones del Estado, del sector privado, del sistema financiero mexicano, tenemos que hacer de la protección de la identidad una prioridad, reconociendo que hoy el reto es distinto a lo que era apenas hace algunos años y que constantemente vamos a estar, conforme la tecnología evoluciona, vamos a estar enfrentando retos. Ante esto, ante la amenaza que significa para las personas y para las familias, las instituciones del Estado tienen una responsabilidad. Y hoy es muy alentador, insisto, que estamos estableciendo estas bases para trabajar juntos, para hacer equipo, para la protección de las y los mexicanos, de sus datos personales y de su identidad en el sistema financiero mexicano. Enhorabuena, felicito el impulso a esta iniciativa y tengan la seguridad de que esta es ya una prioridad para el Gobierno de la República. Habremos de trabajar no solamente con las instancias aquí representadas en estas bases de cooperación, sino también con otras entidades del sector público y del sector privado que participan en este proceso para generar una verdadera cultura de libertad, de transparencia, que fomente el comercio, que fomente la innovación, pero que proteja el derecho fundamental de protección a la identidad. Muchas gracias y muchas felicidades.